Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Eh, Otra clase de historia que nos encontramos para compartir un poco los hechos importantes que la humanidad ha decidido que tenemos que saber. Yo considero que tenemos que hacerlo así porque, bueno, la historia es la que nos permite comprender qué se hizo mal y qué se hizo bien en el pasado para justamente poder mejorar situaciones del presente. Espero que se encuentren bien de salud, que no anden con problemas, que puedan resguardarse en sus casas, que las estén llevando bien esta cuarentena, porque la verdad que a veces es un poco complicado esto de quedarse todo el día en casa. Bien, nosotros vamos a hablar de cómo se consolidaron los estados latinoamericanos y cómo se hizo una economía hacia el afuera. Cuando hablamos de consolidación de los estados latinoamericanos, hablamos de qué manera se volvieron concretos, cómo se volvieron una realidad. Tenemos que pensar que del siglo XIX el Estado Nacional argentino o los estados nacionales latinoamericanos no existían. Eran gobiernos que nadie a veces no los reconocían, o eran gobiernos que no terminaban de ser reconocidos por un pueblo entero. Entonces, en el momento que un pueblo entero reconoce que un gobierno es nacional, de esa manera se ha consolidado. Se consolida el Estado, ese aparato administrativo que va a organizar los recursos de un país. En ese momento que el pueblo entero de una nación legitima, de un país, legitima a un Estado, ese gobierno se puede considerar reconocido por todos. Y cuando hablamos de una economía hacia afuera, hablamos de una economía que siempre mira hacia el exterior, como por ejemplo la idea de venderle al exterior. Yo produzco maíz, pero no con la intención de venderlo dentro de mi país, sino exportarlo. Así se origina un poco la idea de lo que vamos a hablar hoy. Bien, hacia 1870 aproximadamente se empiezan a consolidar los estados nacionales latinoamericanos y se empiezan a afianzar las élites. Las élites tenemos que entender que son clases sociales que dominan un poco al país, que tienen un cierto poder económico, cierto o no, tienen un gran poder económico y durante mucho tiempo fueron los que gobernaron el país, durante muchos años y apuntan a el control y el orden social. Lo que no quieren justamente es que haya guerras civiles, sino que haya orden, que no haya disputas ni caudillismo, un representante del pueblo que quiera modificar todo. Ellos querían orden, que haya paz social, que no haya guerra civil, vuelvo a decir, que no haya disputa entre regiones, ¿no? Y esto les decía, y esto fue lo que permitió que se pueda consolidar el Estado Nacional. Que haya paz, que haya control social, obviamente empieza a haber policía, empieza a haber un ejército reconocido por todo el pueblo, y de esa manera se empiezan a consolidar los estados nacionales, en los momentos que empieza a haber orden social. El afianzamiento de las autoridades nacionales, como decía, generó ejércitos nacionales, la policía, una justicia nacional, la idea que tiene que hacer la misma justicia en todo el país, y también un sistema educativo que es controlado por el Estado Nacional. Estas élites de las que les hablaba generaban alianzas, estrategias, por decirlo de alguna manera, para mantenerse en el poder. Piensen que, no sé, yo soy el gobernador de Buenos Aires y mi mandato ya termina. Entonces yo sé que Juan Pérez me va a suceder, que va a ser el próximo gobernador. Lo que voy a tratar de hacer es que mi hija, por ejemplo, se pueda casar con el hijo de ese gobernador, así sigo manteniéndome en el poder. El día de mañana, el hijo de ese gobernador va a ser posiblemente el gobernador y mi hija será la esposa del gobernador. Y así nos seguimos manteniendo en el poder. Y de esa manera se va generando una riqueza terrible para las élites y también se van controlando de a poco las ciudades. Bien, de a poco estos países latinoamericanos se empiezan a meter en la economía mundial con la intención de generar más riqueza. Lo que hacen es exportar materias primas,
bienes primarios, principalmente de origen agrícola, ganadero y mineral. Entonces empiezan a exportar todo lo que pueden producir, en este caso en materias primas o materiales primarios, para poder participar en la economía mundial. Para poder lograr todo esto también uno se abre al mundo en la economía, en la exportación, pero también tiene que permitir que la economía del mundo llegue al país. Por eso también se permitieron inversiones extranjeras, por ejemplo el ferrocarril. No me acuerdo si lo he dicho en este video o en otro curso, que el ferrocarril argentino era de origen inglés y durante mucho tiempo fue una inversión inglesa que generaba ganancia para los ingleses. Entonces, ferrocarril, los puertos, eran lugares donde el extranjero venía e invertía en el país de esa manera. La economía se fue insertando en el mundo económico o en la economía mundial, pero también tenía esa expansión económica, tenía límites y se hizo muy vulnerable a los vaivenes, a los idas y vueltas de la economía mundial. Piensen que al día de hoy, inclusive cuando hay una crisis económica de un país importante, siempre esa crisis se refleja en nuestro país porque somos una economía más débil. Entonces, desde el origen de nuestro Estado Nacional o de los Estados Nacionales de Latinoamérica, las crisis mundiales o las crisis de los países más poderosos siempre repercuten, le pegan a las economías de los países latinoamericanos. Una de las limitaciones tiene que ver que al exportar productos primarios al exterior, se reduce la cantidad de productos, la diversificación de productos. Nos ponemos a producir estos 4 productos que son lo que da resultado y no variamos la producción, no agregamos otros productos nuevos por miedo a no exportarlos. ¿Por qué? Pues no nos importa el mercado interno, o sea, lo que se produce para el país. Entonces, de esta manera lo que termina surgiendo es un sector manufacturero. Manufactura es todo lo que el hombre le agrega un poco de mano de obra. A ver, por ejemplo, una fruta es un producto primario del que se pueden hacer otras cosas, pero la fruta en sí no es manufactura, el hombre no le hizo nada. Ahora, si hablamos de un jugo, sí, el jugo es una manufactura porque de la fruta el hombre consuma, agregándole mano de obra, lo convierte en jugo. Entonces empieza a aparecer un sector manufacturero que vende en el mercado interno, pero que bueno, tiene dificultad para la expansión, porque son productos manufactureros que al exterior no les interesa tanto. Entonces esa es otra limitación que tiene nuestra economía latinoamericana. El sector manufacturero le cuesta introducirse a la economía mundial. Una tercera vulnerabilidad o limitación que tiene nuestro mercado económico tiene que ver con la orientación exportadora y la necesidad constante de un flujo de inversiones y crédito. Y ese crédito viene desde afuera. Entonces, para nosotros la economía es dependiente de la economía del mundo. O sea, a la economía del mundo le va mal, es muy difícil que a nosotros, a la Argentina o a los países latinoamericanos nos vaya bien. Porque en general, cada que uno requiere hacer un emprendimiento, requiere de un crédito. Y los créditos, más que todo en el siglo XIX, venían desde afuera. Entonces nosotros empezamos a endeudarnos para poder progresar. Y si el progreso no llega, uno se endeuda y no tiene forma de pagar. Entonces tenemos 3 formas, 3 situaciones que han generado límites en la expansión económica de los países de Latinoamérica. Uno es que al querer exportar tenemos la necesidad de tener inversiones o créditos, y esos créditos son extranjeros. Así nos endeudamos. El segundo, que el sector manufacturero que surge en la década en 1900, en la década del siglo XIX, era limitado, porque los productos que hacían eran más para el mercado interno. Y el primero que habíamos hablado, que el producir para el exterior redujo la diversidad de productos. Nos dedicamos a exportar vacas, a exportar leche, productos agrícolas y minería,
y no nos dedicamos a hacer otros productos. Entonces, esa poca cantidad de productos que exportamos, bueno, limita nuestra posibilidad de expandirnos económicamente al mundo. Bueno, les dejo una actividad para hoy. Recuerden que el miércoles vamos a ver si podemos hacer una videoconferencia para empezar a hablar un poco sobre la evaluación. Bueno, espero que se encuentren bien. Les mando un abrazo. Nos vemos el miércoles.